No todo lo que brilla es oro. Muchas cosas salen a la luz de Frank Houston. Sale a la luz cosas de Brian Houston, pero en el podcast del día de hoy nos vamos a concentrar más en revelaciones, en cosas que han pasado y representa esto los pastores de hoy en día. Vamos a estarlo viendo en el podcast del día de hoy. Hola chulis, bienvenidas a otro podcast número 3. Estamos con la parte 3 del documental de Hillsong y uy. No, esto está peor que el último podcast. Yo dije pica y se extiende. Yo creo que aquí lo que hay más que todo es una enfermedad y todo. Antes de que yo empiece con el podcast del día de hoy, van a haber muchas palabras censuradas. Van a haber palabras que las voy a escribir de una manera con falta de ortografía o cambiando las palabras y tapándome las palabras porque son palabras que en la plataforma de YouTube no se pueden pronunciar, no se pueden decir y pueden reportar mi canal o cualquier otra cosa aquí en el canal. Estoy esperando que todo salga bien. El sponsor de este video es el té de la marca Sense. Esto es un té de durazno con fruta de la pasión muy rico, muy sabroso, delicioso. Esto usted lo puede tomar caliente o frío. Tiene un sabor muy dulcecito, muy rico, suavecito. Para los que no les gusta mucho los sabores de los té fuertes, ese es un té sabrosísimo, suavecito, que se puede tomar como ahorita que está lloviendo a las 12 del día, tomarse una tacita de té. Está muy delicioso para que ustedes se la tomen. Así que el té de la marca Zen. Esto es patrocinado por Lourdes. Lula TV, ya usted sabe. En la parte 3 del podcast salen muchas cosas que nos quedamos wow. Ustedes saben que en el primer podcast hablé de lo que era Hillsong o cómo se llamaba Hillsong al principio. Y ahora en la parte 3 salen más y más cosas. Frank Houston fue el fundador de la iglesia Hillsong, que anteriormente se llamaba The Hills Christian Life Center, con base de las asambleas de Dios, con doctrina de las asambleas de Dios. De hecho, ellos venían de Nueva Zelanda. Si son originarios de la Nueva Zelanda, no lo sé, pero venían de Nueva Zelanda y se fundamentaron en Sydney, Australia, creando esta iglesia. En las asambleas de Dios o cuando una iglesia pertenece a un concilio, nosotros años atrás pertenecíamos al concilio de la iglesia de Dios. Ya no pertenecemos, somos una iglesia independiente. ¿Y qué es lo que sucede en esos entonces? De que tú te tienes que regir a la doctrina de ese concilio. No te puedes salir de eso. Entonces, Frank Houston, que era el superintendente, pues él llenaba los requisitos, era un pastor ejemplar, era un pastor que daba a ver y a conocer que era un siervo de Dios, y de hecho le llamaban el predicador de fuego. En esos entonces, y lo que se tiene que mantener el día de hoy es la palabra vigente en el púlpito. Hablar de Dios, hablar del arrepentimiento, hablar del infierno, hablar de la gloria de Dios, hablar de la salvación, hablar de la condenación. Son temas que se tienen que hablar el día de hoy y que muy poco está siendo relevante o muy poco se está hablando hoy en día. Este pastor crea la iglesia, luego crea otra división en la cual pone a Brian Houston como pastor. Vuelvo y repito, no todo lo que brilla es oro. Y nosotros tenemos que reconocer cuando el lobo viene vestido de oveja. Este pastor, Frank Houston, era muy apegado a sus líderes, a sus miembros, a la congregación. Tanto así que él se acercó mucho a una familia. Y eso no está mal, tampoco lo tomen a mal. Sino que probar los espíritus y conocer si son de Dios. Entonces este pastor se acerca a una familia y hay muchos videos, muchos audios que han salido que me da hasta escalofríos.
Y se acerca una familia y pues de tanta la confianza esta familia lo dejaban entrar a su casa, hacían reuniones y el pastor se quedaba ahí. No les puedo decir dónde está la esposa, no lo sé. No sé si falleció, ya era un pastor ya viudo. Relata la historia y no voy a nombrar nombre. Ustedes lo pueden buscar, el documental va a estar aquí en la parte de abajo. Relata un hombre, creo que fue 2002, creo que fue. A los 36 años sale un escándalo de Frank Houston y este hombre relata que Frank Houston se ganó la confianza de sus padres, tanto así los padres estaban cegados y creían ciegamente de este pastor que empezó de este señor a la edad de 8 años, empezó a de él y no fueron una vez, sino que fueron desde los 8 hasta los 16 años que este joven o este señor le dice a su madre, esto y esto he hecho, me ha hecho el pastor. La víctima, o cuando la persona es víctima de cualquier, se siente culpable porque hay muchas cosas que le suceden. Hay muchas cosas que le entran a la mente. ¿Qué dirá la iglesia? ¿Qué dirán mis papás? ¿Qué dirá la congregación? ¿Qué dirá la familia del pastor? Y en lugar que la víctima venga y salga y denuncie y hable y exponga, se cohíbe y empieza a sufrir en silencio. Porque ese pastor no solo fue una vez, fueron tantas veces que esperaba que los papás se durmieran. ¿Se imaginan ustedes? Yo me volvería loca si le pasara eso a mis hijos. Esperar que las personas en casa estén bien dormidas. Me imagino el sueño profundo más o menos es como de las 1 de la mañana hasta las 3, que es el sueño profundo de una persona. Y si estoy mal, corríjame aquí en la parte de abajo. Llegar y entrar al cuarto del niño y empezar a hacer todo. Este niño cuenta de que la primera vez que él llegó, él queda inmóvil y hay muchas, yo creo que toda persona que es víctima de una agresión, de un abuso, no puede moverse porque estás como en shock. El shock te hace que te quedes como rígido y no puedes defenderte y llega a un estado de que si te dices, hazme esta cosa, tú lo vas a hacer. Entonces, que como mamá, yo me pongo como mamá, yo me sentiría tan mal. Y como padre, si fuera mi esposo, yo creo que se sentiría tan culpable de que esto sucedió en mi casa, como yo no proteger a mi hijo. Por eso les digo que no todo lo que brilla es oro. Y muchas personas pueden tener esa labia, eso de, de poderse ganar las personas, pero yo digo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo y decir, revélame, Señor, lo que está oculto, revélame lo que está oculto, porque cosas así no pueden pasar. Y qué sorprendente es de que este pastor, Dios no lo mató en el altar. Nosotros conocimos un caso de un pastor que Dios lo fulminó en el altar. Eso puede pasar, chulis, porque de Dios nadie se puede burlar. La iglesia Hillsong tiene muchos problemas y tiene problemas en ocultar muchas situaciones como esta. Yo creo que si yo fuese hija de este pastor y yo hubiese sabido eso, yo le digo, mira, papá, hiciste muy mal. No voy a decirte que no te amo. Tienes que pedir disculpas a la congregación. Se te baja de tu cargo como pastor o como superintendente, que le den disciplina, que le quiten la licencia para pastorear y todo, sentarlo, banquearlo y empiezas tu restauración. Al mismo tiempo, con la familia del afectado también, una restauración. Y si es posible, en este caso es de sacar al pastor
y llevarlo a otra congregación siempre con disciplina y trabajando con él, porque eh, es, eh, es muy duro, muy duro. En este caso, yo hablaba con mi madre y le digo, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Porque yo estoy muy de acuerdo en que se lleve a las autoridades, porque es un crimen, es, es un crimen. Un acto hacia un menor es un crimen. Eso tiene que llevar condena de la ley. Y lo podemos ver con el apóstol Pablo. Hay cosas que sí no se tienen que divulgar, por ejemplo, un adulterio, eh, un, eh, un robo de las finanzas, está bien, perfecto. Pero cuando ya es un crimen, por ejemplo, una conductas así sexuales, eso sí tiene que irse con todas y las de la ley, porque eso no es correcto. Y la iglesia lo tiene que saber. Esas no son conductas inmorales, esas son conductas fuera de orden. Y que la persona lo haya hecho una y otra y otra y otra vez, no entiendo. Porque si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, el Espíritu te redarguye antes de cometer el acto. Entonces me puedo dar a pensar que este señor, y vuelvo y lo repito, cuando la persona cae, y lo voy a poner con el rey David, ahorita voy a entrar, cuando la persona cae en pecado o hace estos actos asquerosos, es porque la presencia de Dios ya no está con la persona. Si vamos a primero o segunda de Samuel, cuando el rey David, creo que es segunda de Samuel, sí, segunda de Samuel, vamos a verlo. Cuando el rey David, sí, David capítulo 11, David capítulo 11, segunda de Samuel capítulo 11, cuando David peca con Betsabé, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que ir a la guerra. ¿Por qué se quedó David? Cuando vemos todo el capítulo 11, podemos ver de que David ahí había menguado su relación con Dios, y aunque el Señor mismo dice que él era conforme a su corazón, hay etapa en el ser humano es que nos descuidamos y nos pasa todo, pero ese es un gran error. No nos podemos descuidar, porque es ahí donde se cometen los errores. Y una vez que se comete el pecado, no se comete una sola vez, se comete varias veces, porque tuvo que llegar el profeta Natán, y eso es en el capítulo 12, cuando Natán amonesta a David. Y lo amonesta, y por la misma boca del rey David, él mismo se autosentenció y se dio una condena de muerte. Y el profeta Natán le dice, aquí lo tengo porque yo prediqué sobre esto. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu sueño. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo matases con espada de los hijos de Amón. La sentencia de Jehová es esta, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteos para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual
yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Bueno, podemos seguir. Esta sentencia le dio Dios a David. Esa es la misma sentencia que tiene Gilson. Es la misma sentencia que tiene este pastor, porque todo vino saliendo a la luz. Los trapitos al sol, cuando son pecados de muerte, cuando son pecados que delante de Dios tú lo estás cometes y cometes y cometes, Dios no se va a quedar callado, lo va a sacar al sol y la espada no se va a apartar de tu casa. Al rey David, ¿qué fue lo que pasó con Tamar, una hija de él? Amnón, medio hermano de ella, porque era hijo de otra mujer, vino y la sedujo hasta más no poder, porque estaba enfermo de amor por Tamar. Y ella le dijo, no me hagas esto. Una vez, cuando ya estuvo con ella, la despreció, hasta la odió. Y esto salió a la luz del pueblo. Cuando Adonías quiere usurpar el reino, eso salió a la luz del sol. Absalón quiso matar al rey David. El reino de David, a partir de ese pecado, nunca fue de paz. Y el hijo de Betsabé, el cual ella había concebido de él, murió. Murió, porque era la forma en que el Señor quitara el pecado de David. De esto era necesario. Cuando tú sigues haciendo pecado, el Señor te deja a ver hasta dónde llegas, pero el Señor tiene la última palabra, no somos nosotros. Todo lo que le está pasando a Gilson, todo lo que sale al sol, no es por parte de los enemigos. En eso está muy equivocado Brian, de que más se levantan los enemigos, más van a conquistar. Esto lo está sacando el Señor, Dios Todopoderoso, a la luz, porque se han burlado del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nadie de Dios se puede burlar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Siempre el hombre pagará por su pecado. Sale esto contra Frank. Brian nunca lo quitó de predicar. Y hay audios que ayer los estuve oyendo y se me enchinó la piel cuando él le dice a un niño en la congregación, eres muy hermoso, muy fuerte, muy guapo. No se oye mal cuando el pastor no ha cometido actos inmorales, actos de esta índole, pero cuando se sabe que ya el pastor ha hecho algo y empieza a decir eso. Miren, Julis, yo con mis hijos, yo soy bien cuidadosa. Muy cuidadosa. De hecho, mi hijo el mayor, yo lo puedo decir así, él es virgen porque él está en casa, él no sale de casa. Si va a salir, sale con mamá y sale con papá. Y ya va a cumplir 17 años y para la gloria de Dios, esperamos en Dios que mi hijo llegue virgen al matrimonio. Yo estoy esperando ese orgullo y esa honra de llevar un hijo varón virgen al altar. No solo la virginidad es para la mujer, aunque la mujer tiene más valor, pero yo me siento orgullosa. Y yo los cuido a capa y espada. El deber de nosotros como padres es de saber en dónde dejamos nuestros hijos. ¿Por qué los dejamos? Mi hijo ha dormido en ciertas ocasiones donde mis suegros, en ciertas ocasiones donde mis padres, y ahí quedó. No me vas a dormir a casa ajena, porque mañas puedes aprender. Y para aprender malas mañas, fácil se aprenden. Pero aquí en mi casa, usted tiene cama, usted tiene tele, usted tiene todo, ropa, comida. En caso usted está mejor que dejarlo recomendado en otro lugar. Y en mi casa, yo tengo cuidado de quién entra a mi hogar, quién viene a mi casa. Son muy pocas las personas que entran a mi casa. Y lo digo así, las únicas personas que conocen mi intimidad ha sido mi amiga, su mamá y su perrito.
y su sobrinito, que es amigo de mi niño. Nadie más. Nadie más entra. Nadie más de la iglesia entra a mi casa porque esto es muy privado. Lo que yo hago con mis hijos en mi casa, donde está ubicada mi casa, es muy privado. No es que yo no comparta con los hermanos. ¿Se quiere compartir, hermanos? Podemos ir a comer, podemos ir a otro lado. Y de hecho ni mi número de teléfono tiene porque soy muy privada en mis cosas. Porque no permito, o yo lo veo de esta manera, yo no permito de que suceda algo en mi hogar, porque para suceder algo en fracciones de segundo pasa y eso es irremediable. En caso que en las situaciones de las víctimas de algo así se culpabilizan siempre. Y ese señor a los 36 años tuvo el valor de inculparlo y de hacer lo que tenía que hacer. Brian ocultó todo. Brian no quiso atender, sí pasó corte, pero siempre se niega de que él no ha hecho nada. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que cuando pasa una situación como esta, tenemos que darle el apoyo moral a la familia de la víctima y a la víctima. Tampoco se puede condenar a una persona por sus actos, porque primero lo hará la ley. Pero nosotros, ¿qué hacemos como hijos de Dios? Empezar a orar por una restauración y que el Señor toque su vida. Este pastor Frank Houston, la manera que él quiso remediar la situación cuando esto salió público es de indemnizar a la víctima con $10,000 australianos, que no fue nada. Se le dio ese dinero. Después de 3 meses recibió el dinero. Él nunca le pidió perdón. Para recibir primeramente el perdón de Dios, tú tienes que pedirle perdón a la persona, porque no es la persona, en este caso no es la persona que te tiene que perdonar. Bueno, sí, la persona tiene que perdonar, tiene que haber una sanidad espiritual, obviamente. Si tú has vivido algo de esta situación con una persona, tú tienes que perdonarlo, porque sin perdón no hay remisión de pecado. O sea, quiero dar a entender que si tú no perdonas, y mismo Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿7 veces? Y el Señor le dijo, no, 70 veces 7. Si Cristo nos ha perdonado toda falta, toda blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿por qué yo no voy a perdonar a aquel que me hizo daño? Yo tengo que aprender a perdonar. Eso fue algo que a mí mucho me costó, que ahora sí, gracias a Dios, soy libre de toda cosa que el enemigo quiso sembrar, raíces de amargura, rencor. Tenemos que perdonar. Tenemos que saber perdonar todo lo que quien nos ofenda, sea que nos hayan tratado mal, todo. En Dios no hay nada que uno no pueda perdonar. Después del perdón viene la sanidad interna del corazón y una sanidad espiritual, porque todo eso tenemos que llevarlos al pie de la cruz para que Cristo transforme y renueve y podamos llevar una vida espiritual próspera. Ahora, este pastor tenía que haber pedido perdón y empezar una restauración y buscar la misericordia de Dios, porque lo que él hizo y subirse al altar y predicar es burlarse de Dios. Dios no lo mató, pero sí lo humilló públicamente. Igual lo mismo con Brian, que ahorita ya les cuento. Este pastor creo que murió en 2004, si no me equivoco, sí, en 2004. Y yo estoy tan segura, por el testimonio de esta persona que dijo que él nunca le pidió perdón, que darle $10,000 australianos fue una manera de pedir perdón. Eso no es una manera de pedir perdón. Eso es pagar por tu silencio. Simplemente. Y yo, si hubiese sido ese señor, yo le hubiera pedido mucho más a la organización, porque salió del dinero de Hilson. Yo le hubiera pedido mucho más y igual lo hubiera divulgado.
porque no me vas a comprar mi silencio. Eso tiene que salir a la luz, porque si me lo hiciste a mí, se lo hiciste a más. Simple y sencillo, las cosas de esta magnitud no pueden ser tapadas como hizo las asambleas de Dios, taparlas con un mantel y decir, oh, eso fue hace 30 años. Lo que pasó, sucedió y la víctima tiene secuelas de eso porque eso no ha sido cerrado. Tanto las asambleas de Dios, tanto Hillsong, actuaron muy mal porque lo tenían de superintendente de las asambleas de Dios todavía a Frank Houston. Lo tenían que haberle quitado las credenciales, multarlo, llevarlo con las autoridades. Eso no era de encubrirlo. Tampoco como hijo o hija tengo que encubrir algo como esto. Este señor pagó el silencio, pero igual salió a la luz. En ningún momento pidió perdón. Yo no puedo decir sí ni no, pero, o sea, no puedo asegurarlo todo, pero a lo que el testimonio y cómo se llevó las cosas, puedo entender que Frank Houston nunca pidió perdón. Entonces, si él muere y no pide perdón ni a esta persona, ni a la congregación, y mucho menos a Dios, porque no puedes pedir perdón a Dios si tú no has perdonado a tu prójimo. ¿Qué es la oración que hacemos? Perdónanos, Señor, como así mismo nosotros perdonamos. Hay que buscar el perdón. Entonces, la sentencia que estoy más segura es que este pastor no está en el cielo. Porque no puedes ser salvo con toda esa carga que tú tienes y estar con eso que no has podido pedir perdón y recibir el perdón de la persona y hacerlo así como tú lo hiciste en lo encubierto, hazlo público. Perdóname por haberte hecho esto. Perdóname si esto, perdóname y perdóname. Muchas veces nosotros los hijos somos el reflejo de los padres y como dice el dicho, tal palo, tal astilla. Salen a los años después de esto que Brian salió en 2021, le salen acusaciones a Brian de que ha tenido conductas inmorales con 2 mujeres que trabajan con él. Y bueno, él dijo en enero 30 del 2022 que se iba a retirar un poco temporalmente para defender su causa en los tribunales y demostrar que él es inocente. Bueno, lo voy a leer porque lo tengo escrito, chulis. Quiero que sepan que no toqué todo el documental. El documental se dividía en 3 partes, pero quería tocar más a ellos. Octubre 5, 2021, Brian Houston recibió los cargos de ocultar. Si le dan la sentencia, podría estar en la cárcel hasta 5 años. En enero 30, 2022, anunció que dejaría temporalmente el liderazgo de Hillsong para defenderse de los cargos en su contra. Y hace muy poco, en marzo 23, 2022, anunció su renuncia después que una investigación interna revelara adicionales del código de conducta de la iglesia. Se le encontraron textos, mensajes, todo con 2 mujeres del staff. Esas personas no son pastores, no son siervos de Dios. Pudiera todavía añadir más la parte 1 de este podcast. Sí, creo que lo voy a... No sé, ustedes díganme. Porque no hablé de lo que es el colegio de los... hacia los estudiantes. No hablé tampoco de los acuerdos de no divulgación que les hacían firmar a los estudiantes. Los trataban como que... Bueno, muchas cosas también. Eso no lo traté. Yo me quise enfocar más en los fundadores de estas iglesias. Qué lamentable que esto se hizo público. Pero vuelvo y digo que no es el enemigo que está sacando los trapos al sol. Es Dios mismo. No se burlen de Dios.
Hay que tenerle temor. Temor es respeto. Saber que si Dios me ha llamado a un ministerio, lo pongo así, ok. Yo estoy como líder de alabanza. Yo no puedo estar cantando en la iglesia y solo termina el servicio, yo me voy a ir con un grupo mundano y voy a ir en la noche a la discoteca a tocar. Oye, yo no me puedo burlar de Dios. Yo no puedo hacer eso. Tenemos que entender que en el lugar donde nos levantamos y levantamos un altar al Señor, si ustedes están oyendo conmigo, pies de sierva en los lugares altos, miedosa levanta altares. Ese lugar ya se convierte santo, se le dedicó al Señor. Entonces, si yo ya levanté un altar para adorar al Señor, yo no puedo venir y hacer lo que yo quiero porque es profanar el altar. Líderes, procuremos buscar de Dios y entregarnos 100% al ministerio que el Señor nos entregó en nuestras manos. Es una joya y lo tenemos que saber cuidar. El lugar donde estamos no es cualquier lugar. Tenemos que saber que Dios nos ha llamado para ser ministradores de su presencia hacia un pueblo. Líderes de alabanza, diáconos, pastores, evangelistas, misioneros, profetas. Todos nosotros estamos al servicio del Señor y al servicio del pueblo. Entonces, si Dios nos usa, nos está utilizando como vasos, que seamos vasos de honra en el cual, en ese vaso, como tengo aquí mi té, esté lleno de la presencia del Espíritu Santo, para que nuestros actos, nuestra conducta, nuestra moralidad sea basada bíblicamente y sea dirigida bajo la guianza del Espíritu Santo y tener la unción del Espíritu de Dios. Porque sin eso no podemos hacer nada. Miren, esto incluye también las que son directoras de protemplos, directoras de la comida, las profesoras de escuela dominical, todos los que servimos, todos los que somos levitas en la iglesia. Procuremos mantenernos íntegros para el Señor, que el mundo mire, wow, qué diferente, porque el Espíritu da a conocer lo que nosotros somos. Si nosotros nos llenamos del Espíritu de Dios, son palabras de bendición que salen a las personas y nosotros no convencemos, el Espíritu Santo convence, redarguye, nosotros solo somos ese conducto. Pero si yo no me lleno de Dios, yo no ayuno, yo no oro, yo no vigilo, yo no leo la palabra, no me consagro para Dios, entonces tú eres un vaso que el enemigo va a llenar de sus cochinadas, El Espíritu Santo limpia el vaso, pero Él quiere morar en él para que tú puedas ser un buen siervo de Jesucristo. Esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado estos podcasts. Díganme aquí abajo temas que ustedes que quieran que yo discuta. De hecho, creo que vamos a tocar en el otro podcast, vamos a seguir con las acusaciones de Hillsong, porque no toqué la primera parte, no la toqué y me gustaría que la tocáramos en cómo la iglesia no tiene que marchar, tomando ejemplo de eso. Y también quiero empezar a sacar pastores que no deberían de estar en el altar, el por qué, que nos sale la vestimenta. Aunque la vestimenta tiene mucho que ver, aunque muchos digan, lo que Dios mira es el corazón. No, Dios mira todo, yo ya se los expliqué. Dios mira lo que hay adentro, es como una botella transparente, pero los que ven afuera es el mundo y tenemos que ser ejemplos. Tenemos que ser ejemplos, tenemos que mostrar que somos del reino de Jesucristo. Tenemos que demostrar que le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle manita arriba a este video si les gustó. Compartan esos podcasts. Compártanlo para que lleguen a muchas personas de que piensan de que Hillsong es una iglesia ahí. No lo es. Les recomiendo de comer mucha palabra
para que sus estómagos estén satisfechos de la palabra, del pan de cada día que nuestro Señor nos ha dado, de este maná delicioso. Ese es el maná que comemos todo el día, nuestro pan, y el maná que descendió del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Así que, chulis, nos vemos en un próximo podcast. No olviden de suscribirse acá abajo, picar la campanita, seguirme allá por Instagram y les voy a dejar la lista de los podcasts para que vayan a ver esta serie. Así que las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.